Buenas noches. En esta ocasión vamos a hablar acerca de corriente alterna y corriente directa. Tenemos dos tipos de electricidad. La electricidad estática, que son cargas en reposo, y que se ponen en manifiesto cuando tocamos un objeto eh, como un celular cargándose o mm, telas muy porosas, ¿sí? Y desprenden pequeñas corrientes eléctricas, pequeñas chispas. También cuando tocamos y descargamos sin mala intención en algunas personas una pequeña chispa, una pequeña descarga eléctrica. Todas esas son cargas estáticas. También cuando nos frotamos el pelo con una regla y con una regla de plástico y la pegamos a unos pedacitos de papel o a una hoja de papel y vemos como las hojitas, los pedazos de papel o la hoja de papel se pegan a la regla, ¿sí? Y la electricidad dinámica, que puede también presentarse en dos formas de acuerdo por la manera en que se genera. En este caso tenemos lo que es corriente directa o direct current y corriente alterna o alternate current, por sus siglas en inglés. Es dinámica porque los electrones fluyen libres por el material conductor. Si el electrón libre fluye en una sola dirección, se le llama corriente directa. Y si fluye en ambos sentidos, se le llama corriente alterna. Como corriente alterna, tenemos que los electrones fluyen en dos direcciones. Primero la corriente fluye en una dirección y después en otra dirección. El alternador del vehículo produce corriente alterna en sus devanados. Los devanados no son otra cosa más que embobinados o enrollados de alambre y además el alternador utiliza diodos para rectificar o cambiar la corriente alterna a corriente directa, ¿sí? Ya que los diodos solamente permiten el paso de corriente en una sola dirección. Uh-huh. Aquí tenemos en esta pequeña gráfica lo que viene siendo un ciclo. Empieza aquí en la línea central, aquí tenemos el cero, ¿sí? Porque está totalmente horizontal, y a medida que va subiendo, pues va alcanzando cada vez más y más un valor más alto, lo que es la corriente eléctrica. Vuelve a bajar hasta pasar nuevamente por el cero y aquí cambia de dirección, ¿sí? Ahora va en sentido negativo. ¿Por qué? Porque la onda senoidal pues va hacia abajo, ¿sí? Hasta llegar al tope y de ahí vuelve a subir para volver a llegar al cero y se repite indefinidamente el ciclo una y otra vez. De hecho, esa es la definición de ciclo. Todas las posiciones o todos los acontecimientos que le pueden pasar a un fenómeno o a un mecanismo en su funcionamiento y que al momento que llega a su final es exactamente, toma la misma posición que al principio para que se repita una y otra vez de manera indefinida. Esa es la definición correcta de ciclo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un ciclo con una duración de un segundo, entonces tenemos un ciclo por segundo, por lo tanto tenemos un hertz, que es la unidad de medida de la frecuencia. Y la frecuencia, pues no es otra cosa más que la cantidad de ciclos por segundo. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, 20 ciclos por segundo, pues decimos que tenemos 20 hertz. Si tuviéramos 60 ciclos por segundo, que es lo que comúnmente tenemos en la red eléctrica, ya que en la red eléctrica tenemos corriente alterna, pues ahí decimos que tenemos 60 Hz o 60 ciclos por segundo, ¿sí? Y aquí, pues, ¿dónde aplicamos la corriente alterna? Pues muy sencillo. La mayoría de nosotros, pues, ha escuchado alguna vez el radio, ¿sí? En las emisoras de radio tenemos emisoras en amplitud modulada o AM, ahí manejamos lo que son kilohertz, ¿sí? Es decir, que son miles de ciclos por segundo, y en FM o frecuencia modulada, que ahí lo que manejamos son megahertz, ya no son miles de ciclos por segundo, sino que son millones de ciclos por segundo. Por ese motivo, el sonido se oye más nítido, se oye más real en una emisora de FM que en una de AM. ¿Sí? En una de AM pues tiene mucha interferencia, no se oye con la misma calidad, no se oye igual de bien, etcétera. Entonces, por ese motivo es de que tiene mucho más fidelidad, perdón, las estaciones de FM o frecuencia modulada.
¿sí? También donde vemos aplicada la corriente alterna, pues al momento que encendemos un foco en nuestra casa, al momento que conectamos un aparato como una pantalla, como un taladro, como un PlayStation, como un Xbox, como un Nintendo, que conectamos una computadora, que conectamos el celular, que conectamos un cargador, etcétera. En esos contactos, pues tenemos corriente alterna, ¿sí? Que son alrededor de 120 a 240 voltios de corriente alterna, dependiendo de las fases que tengan los transformadores, ¿sí? Entonces, pues básicamente ahí tenemos corriente alterna. En el alternador del automóvil también tenemos corriente alterna, ¿sí? Y dentro de los cargadores, dentro de los convertidores de los aparatos que tenemos un pequeño juego de diodos que se encargan de convertir la corriente alterna a corriente directa, que es la que realmente utilizan los aparatos, ¿sí? Eh, Como ya mencionamos, la corriente viaja en una dirección y después en otra. Esto se le conoce como ciclo. Contando el número de veces por segundo en que la corriente completa sus ciclos, tenemos la frecuencia del circuito. Como veníamos diciendo, pues la frecuencia de la corriente alterna en nuestros hogares es de 60 Hz aquí en México, ¿sí? Los ciclos que se producen cada segundo, ciclo sobre segundo, como dijimos, pues son llamados hertz. Y aquí tenemos en un pequeño adaptador de una bocina inalámbrica de Sony, aquí dice AC adaptor o adaptador de corriente alterna, ¿sí? Input o entrada, que es en donde lo conectas a la clavija, a la corriente alterna, de 100 a 240 voltios, los que les mencionaba hace un momento, de corriente alterna o alternate current. Aquí está el símbolo de corriente alterna y 50 a 60 Hz, que es el rango de frecuencia que maneja este pequeño adaptador. A 1 amper de entrada. Y como output o como salida tenemos direct current o DC, 12.5 voltios. Aquí pues no se compara con los 240 voltios o 100 voltios que teníamos de entrada, sino que es poco menos de la quinta parte. Y tenemos aquí el símbolo de corriente directa, que se simboliza con esta línea continua y estas pequeñas líneas abajo, y 2.5 amperes a la salida, ¿sí? Y al momento que lo conectamos a la bocina, al celular, al PlayStation, a la computadora, tenemos que esta parte, la parte del centro, es el positivo y esta carcasa que aparece circular es el negativo, ¿sí? Entonces, aquí es donde ya aparece la corriente directa, ya fue convertida de corriente alterna a corriente directa y, por consiguiente, aquí ya manejamos una polaridad, ¿sí? En la corriente directa no se puede cambiar la polaridad, la polaridad ya viene establecida como positivo y negativo y se mantiene fija. Cuando es corriente alterna, sí se puede cambiar la polaridad porque constantemente está variando, ¿sí? Entonces, eh, como medida precautoria, al momento que nosotros trabajamos con la red eléctrica de nuestra casa, debemos de bajar el switch de la caja de fusibles para quitar la luz por un momento y en lo que estamos haciendo la reparación y no vayamos a pegar por error los dos cables que transportan la corriente alterna en toda la red eléctrica de nuestro hogar, porque pues lo único que vamos a provocar ahí es de que lo mínimo que hacemos es quemar los fusibles y lo más grave es de que se llegue a quemar un aparato y en dado caso llega a soltar chispas, se queme, se incendie y pues llega a pasar esta situación más extrema, más peligrosa, un incendio, ¿sí? Por ese motivo, como medida precautoria, no se deben de juntar los dos alambres de un cable si trae dos alambres, si trae dos cables y transporta corriente alterna, ¿sí? Porque ahí lo que provocan es un choque de frecuencias, un choque de ciclos y por ese motivo es de que pues acaban tronándose los fusibles, ¿sí? Bien, aquí tenemos nosotros una pequeña bobina que es un devanado, también es un enrollado de alambre que está girando dentro de estas dos piezas polares. Aquí tenemos la pieza del polo norte y el polo sur, hablando de polos magnéticos,
¿sí? Entonces estas empiezan a girar y al momento que están girando en esta posición hacia arriba y hacia abajo es donde genera corriente eléctrica. Si se mantienen horizontales, como lo podemos ver aquí, pues aquí no se genera corriente alguna. Por eso es que es corriente alterna, ¿sí? En algunas posiciones sí genera corriente en un sentido, en otro, y en otras no genera absolutamente nada, ¿sí? Por eso es que se mantiene como corriente alterna, ¿sí? Y si nosotros nos fijamos aquí en lo que es la onda senoidal, ahorita les digo por qué es onda senoidal, eh, va subiendo el valor desde cero, pasando por 90 grados, al momento de llegar a 90 grados, que es un ángulo recto, nosotros sabemos que el seno de 90 grados, hablando de funciones trigonométricas, el seno de 90 grados es 1, ¿sí? Por ese motivo es de que aquí se le da el valor de 1 al momento que llega a esta parte de aquí, con respecto del eje Y, ¿sí? Y al momento que sigue decreciendo 100, 110, 120, 150, 170 grados hasta 180, ya pasa a valor negativo. ¿Por qué? Porque está en el segundo cuadrante, tenemos primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante en un plano cartesiano, en un plano XY. Entonces, al pasar al segundo cuadrante, la función seno adquiere valor negativo, ¿sí? Entonces, aquí, pues, por ese motivo es de que seno de 180 grados, pues también es cero. Y aquí sigue bajando 210, 230, 250, 270 grados, ¿sí? Ya dio 3/4 de vuelta, como podrán haberse percatado. Entonces aquí, si sacamos el seno de 270 grados, pues nos da -1, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora la corriente va en un sentido negativo, va hacia abajo, ¿sí? Y al momento que va subiendo 300, 305, 310, 320, 360 grados, pues vuelve a llegar otra vez a la horizontal y vuelve a adquirir nuevamente seno de 360 grados, pues cero, ¿sí? Y vuelve a pasar nuevamente por un valor de cero, tal y como lo podemos ver aquí. Por eso se le llama onda senoidal, porque al momento que llega a su pico más alto, que es aquí, adquiere el valor de 1 y el seno de 90 grados, como ya les dije, es 1. Aquí pasa lo mismo, llega a su punto más bajo y aquí el seno de 270 grados pues también es -1, ¿sí? Esto es todo lo referente a corriente alterna. Y referente a cómo obtener las funciones trigonométricas, en la calculadora científica tenemos estas tres teclas. Aquí tenemos la tecla sin o seno, la presionamos el valor del ángulo que deseemos calcular y ahí nos da la función trigonométrica correspondiente a ese ángulo, ¿sí? Lo mismo pasa con la función coseno y la función tangente, que también son muy utilizadas en trigonometría. Pasamos a corriente directa. La corriente directa es el flujo de electrones en una sola dirección. La batería en el vehículo es una fuente de corriente eléctrica directa. Aquí los electrones o la corriente eléctrica siempre fluyen de la terminal positiva a través del circuito y regresan a la terminal negativa. La corriente siempre fluye en la misma dirección cuando la batería está proporcionando corriente. Aquí la corriente no cambia de dirección, se mantiene siempre en línea recta en esta misma dirección. Aquí tenemos polaridad, tenemos un polo positivo y tenemos un polo negativo. ¿Dónde aplicamos la corriente directa? En todo lo que viene siendo baterías, desde las baterías automotrices para los automóviles, las pilas, que sean AA, sean AAA, sean alcalinas, sean recargables de níquel cadmio, etcétera. Ahí también tenemos corriente directa. En lo que son las pilas para laptops, en pilas para celulares, en todo lo que son los aparatos, como les había mencionado, dentro de su cargador, dentro de su adaptador y por ejemplo, el enchufe para conectar ahora las pantallas de LED, pues dentro de su adaptador, al momento que lo conectas a la corriente eléctrica, ahí trae un juego de diodos de rectificadores que convierten la corriente alterna en corriente directa, ¿sí? Y así lo mismo pasa pues con las bocinas, con las computadoras, con los celulares, eh, con los juguetes eléctricos que ocupan pilas, todos estos aditamentos ocupan corriente directa, ¿sí? Bien, pues hasta aquí llega este video de corriente alterna y corriente directa. Espero que les haya gustado. No olviden dejar su manita arriba y darme su like. Para mí cuenta mucho para que sigamos haciendo contenidos de esta naturaleza.
No olviden suscribirse a mi canal y nos vemos en el próximo video. Chao.